Hola José, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes Rafael, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en Madrid en un descanso entre consulta y consulta. Me Pues mira, coges. vamos rápido, que te quiero preguntar de dónde surge la idea de publicar el libro Acompañar en el duelo. Ajá. Pues bueno, surge un poco de la idea de recoger no solo para la población clínica, para los pacientes, para los dolientes con los que trabajamos y para los profesionales a los que formamos, psicólogos, oncólogos, psiquiatras, sino hacer llegar un poco nuestra experiencia en estos 15 años trabajando con dolientes, pues tanto a profesionales como al resto de la población. Ujú. ¿Y cuál es el objetivo principal del libro? Ujú. Bueno, es combatir la parte tanatofóbica de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, la muerte y las emociones desagradables que acompañan a los procesos de duelo tienen una connotación fóbica para nuestra sociedad, ¿no? Y eso hace que casi siempre se traten de cortocircuitar las expresiones que conectan con estas emociones. Es decir, el objetivo del libro es acompañar a las personas que acaban de perder a un familiar o a los profesionales que trabajan en estas situaciones a tener herramientas muy prácticas, muy pragmáticas, con ejercicios y dinámicas, pues para poder elaborar y metabolizar estos procesos de una manera más funcional. Claro, porque tú, ¿cómo definirías la muerte? Claro, es una pregunta excelente porque, como decía, como nuestra sociedad tiene esta parte tanatofóbica, una de las claves es naturalizar la muerte, ¿no? Es una parte más del continuo entre la vida y la muerte, ¿no? Es simplemente un paso natural más en nuestra evolución como persona. Esa es una parte que nos cuesta mucho aceptar, y yo que trabajo en unidades de paliativos, es muy evidente cómo cuando una persona acepta que va a morir, lo integra tanto racional como emocionalmente, Ujú. se va de una manera mucho más ligera, ¿no? Con más paz, y deja mucha paz al resto de los miembros de su familia. Cuando se niega, que es lo que solemos hacer, el dolor tras la pérdida es mucho mayor, porque no nos podemos despedir, no aclaramos asuntos pendientes, no expresamos el afecto que sentíamos por la persona. Esto es muy curioso porque yo trabajo prácticamente todas las semanas, unas 6 veces al mes, con profesionales de paliativos o Ajá. con oncólogos que están trabajando constantemente con la muerte, y cuando les preguntas si tienen un testamento vital, por ejemplo, ¿no? Donde en el mundo médico es muy habitual el poder dejar tus voluntades escritas, ¿no? Para ver qué va a pasar con tu cuerpo, si lo quieren donar o no, y nadie lo tiene, o muy poca gente, ¿no? Incluso los profesionales que estamos muy cerca de la muerte no lo hacemos porque parece que eso es desear que morirte, ¿no? Es como una parte que sabemos que es natural Sí. y Inevitable absoluta también. e inevitable y universal, pero nos cuesta verlo, ¿no? Otra dinámica que muchas veces planteamos en los cursos, ¿no? Les pedimos a los asistentes, que son todos profesionales muy cercanos a la muerte, que escriban la fecha, el año de su muerte, y nos cuesta horrores escribirlo, ¿no? En mentes supercientíficas que además siempre calculamos todo por años, ¿no? Si alguien tiene una casa con hipoteca, sabe perfectamente en qué año Hmm. acaba, las letras del coche, cuándo van a ir tus hijos a la universidad, pero la muerte, que es de lo poco seguro que tenemos en la vida, no lo queremos ver, ¿no? No queremos concretarlo. Sí, eso es verdad, ¿eh? Hasta los yogures lo tenemos con fecha de caducidad, pero en cambio el tema Eso de la muerte no... es un buen ejemplo, lo voy a usar yo en nuestros Ah, talleres, es pues verdad. O encantado, te sea, lo cedo. uno prueba un yogur, ¿no? Y lo primero que hace es mirar la tapa, y nuestra propia finitud es la que no vemos, ¿no? Eso es lo que hace que incluso a los profesionales, también a los terapeutas, a los psicólogos, nos cuesta muchas veces trabajar en duelo, ¿no? Acompañar a personas que sufren, porque inevitablemente te devuelve tu finitud. A mí me cuesta trabajar con padres o madres que han perdido un hijo, porque hay una proyección en mí clara, y es que si yo estuviera ahí sentado sería horroroso, ¿no? Me derrumbaría, ¿no? Esa Claro. es una de las claves. Uh-huh. Oye, ¿y por qué crees que el concepto de la muerte ha cambiado tanto respecto a cada civilización y cada época? Bueno, yo creo que hay una parte, yo como coordino el programa Psicólogos Sin Fronteras, gran parte de mi trabajo consiste en compartir nuestro programa, el que aparece en el libro, Acompañar en el duelo, en otros países, ¿no? En Latinoamérica, Norte de África y el sudeste asiático. Y no tengo, no tengo muy claro la pregunta, y me explico. Yo creo que hay Hmm. una parte
de cómo los seres humanos metabolizamos, integramos la muerte, que es universal, que es común, y otra que es diferente, ¿no? Es decir, todas las culturas conocidas, presentes y pasadas, tienen un ritual acerca de la muerte, ¿no? Todos necesitamos hacer algo extra para tratar de entender algo que se escapa un poco al raciocinio, ¿no? Difiere mucho el tipo de ritual, ¿no? Pues, por ejemplo, los Masái en Tanzania y en Kenia tienen un ritual muy breve donde embadurnan al cadáver con grasa animal, lo dejan fuera de la mañata, como del poblado, y para que lo devoren las hienas, ¿no? Que en su idea es como muy natural, ¿no? Eso va a hacer que vuelvan al ciclo vital, que se queden en la tierra, por así decirlo. Y hay otras culturas, como la nuestra propia, la del sur de Europa, la católica, donde el duelo se tiene que alargar durante semanas, meses, ¿no? Ahora es menos común, pero el luto es un ejemplo claro, ¿no? Es decir, todas las sociedades necesitan alguna simbología un acto simbólico para poder elaborar ese proceso, pero la intensidad del dolor, o la etnia gitana, por ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo, sí. Donde es mucho más intenso la expresión de ese dolor. La diferencia fundamentalmente está en la culpa, en cómo se expresa la culpa y en el papel que juega la culpa en las diferentes culturas, ¿no? Uh-huh. Y José, ¿tú en qué momento decides que te quieres especializar en duelos? Esa también es una buena pregunta. Pues fíjate, yo me formé en la Universidad Complutense en Madrid, que tienen un paradigma así cognitivo-conductual que llaman, que son como extremadamente metodológicos, ¿no? Tratan como de ser muy científicos en todo lo que hacen. Y entonces yo estaba trabajando allí y empecé a ver pacientes, y para cada caso tenía un manual súper estricto, ¿no? En la primera sesión haces esta dinámica, en la segunda esta otra, en la tercera esta otra, esto dura 20 minutos, todo muy medido. Tuve un par de casos de personas que habían perdido uno a un hijo y otro a su pareja, y empecé a devorar libros, a buscar bibliografía, no solo en nuestro país, sino en bases de datos y bibliografía externa, y no encontré nada concreto. Todo era muy abstracto, muy espiritual, interesante, pero muy poco cristalizado en la práctica concreta. Sí, y entonces con los pies en la tierra, digamos. Eso es. Eran como reflexiones que una vez más, a mi entender, lo que mostraba era un poco esta parte fóbica hacia la muerte, ¿no? Se divaga mucho, pero no se concreta, ¿no? Solo en la manera de hablar, ¿no? Cuesta decir la palabra muerte, ¿no? Escribí un artículo precisamente a raíz de la publicación del libro, y me llamaban desde la editorial, que desde el punto de vista periodístico seguro que tenían razón, y me dice: José, pero es que aparece 6 veces la palabra muerte. Y digo, claro, es que parte de nuestro trabajo consiste en llamar a las cosas por su nombre, porque se ha ido, ya no está, nos ha dejado, no dejan de ser eufemismos que te impiden integrar la pérdida de la persona que ha muerto, ¿no? O que ha fallecido, como mucho es el sinónimo que solemos usar, ¿no? Me empecé a dedicar al duelo entonces porque había ese hueco, lo empezamos a desarrollar de forma grupal, y pues el Ministerio nos concedió una subvención para implementarlo, porque a su entender, que yo creo que es muy cierto, aliviaba mucho los gastos en atención primaria. Muchísimos casos, 1/3 de las conductas, de las consultas en atención primaria tienen que ver con algún tipo de pérdida, ¿no? Quiero decir que es un problema como transversal en la salud. Muchas veces no acuden directamente como un problema de duelo, sino por ansiedad, problemas de depresión, falta de sueño, ¿no? Pidiendo psicofármacos que alivien esa parte. En el libro me he encontrado lo que es el decálogo de Arnaldo Pangrazzi. ¿Puedes hablarnos un poquito de este hombre? Sí, Pangrazzi es un teólogo italiano que él mismo decía, era muy polémico en su época, decía que prácticamente la vida es un duelo, ¿no? Desde el primer momento en el que uno, después del parto, abandona el vientre materno, ¿no? Que es como el único sitio donde estamos a gustito, a su entender, pues tenemos que ir aceptando los duelos que no tienen que ver solo con la muerte, ¿no? Sino
con el paso de la edad, la enfermedad, la pérdida de salud. Yo, además, estoy muy de acuerdo con esa idea. Yo trabajo fundamentalmente como terapeuta en duelo, pero tengo una consulta donde atiendo como psicólogo pues todo tipo de situaciones, ¿no? Y hay muchas situaciones a nivel sociológico que tienen que ver con la no aceptación de una pérdida. ¿Qué hacemos los hombres cuando cumplimos 40 o 50, se nos cae el pelo y nos sale barriga? No lo aceptamos, intentamos, nos compramos un coche moderno, los que pueden, yo una moto, que tengo menos dinero, intentamos ligar con gente más joven. Lo estoy banalizando un poco, pero bueno, hay algo de cierto, ¿no? Nos cuesta aceptar, desde luego. Nos cuesta aceptar la edad, ¿no? ¿Qué hacemos nuestros cuerpos? Casi siempre intentamos estirar nuestra juventud hasta el extremo, ¿no? Es decir, intentamos intervenir de una manera poco natural en él, ¿no? No hablo solo de cirugía, sino de la angustia que significa el duelo por dejar de ser joven o por pasar una edad, ¿no? Es un ejemplo claro que no tiene que ver solo con la muerte, ¿no? Y según Pancrazzi, cada fase, cada etapa vital tiene algo de duelo, ¿no? Yo creo que es cierto. Cuando uno pasa del colegio al instituto, del instituto, si después sigue estudiando en la universidad o empieza a trabajar, siempre los tiempos pasados son mejores, ¿no? El otro día en el fisioterapeuta tenía una conversación al lado y escuchaba esto, ¿no? Eran dos amigos hablando y le decía, ¿te acuerdas cuando estaban ya en edad laboral, estaban trabajando? Qué bien nos lo pasábamos cuando estábamos en la universidad, cómo disfrutábamos, la cantidad de cosas que hacíamos. Y el otro le recordaba, dice, esto no es verdad. Cuando estábamos en la universidad nos quejamos todo el rato de que no teníamos dinero para hacer nada, ¿no? Es como que siempre lo pasado lo ves como algo mejor, ¿no? Y tiene que ver con la no aceptación también, ¿no? de tu presente. Sí que es verdad, eso suele pasar. El libro veo que está escrito también por Manuel Nevado. ¿Quieres explicarnos un poco que tu compañero, cómo organizasteis? Pues Manuel Nevado es un excelente psicólogo, es doctor en psicología, gerontopsicólogo, sabe mucho de mayores, y él y yo pues coincidimos en Psicólogos Sin Fronteras, trabajando, y hemos sido pareja, de hecho, terapéutica, por así decirlo, ¿no? Hemos desarrollado un montón de programas en común, todos centrados en el duelo, tanto en formación como en intervención grupal, y tenemos como dos visiones muy complementarias, ¿no? Él trabaja fundamentalmente en gerontopsicología con mayores, que es una de las áreas de donde bebe la intervención en duelo, ¿no? Los mayores, y yo en las otras dos que son centrales, que es la oncología, la psico-oncología. Yo trabajo muchísimo con oncólogos y con niños y adolescentes en duelo infantil, que suele ser además una de las demandas mayores que hay a la hora de acompañar en duelo, ¿no? Cuando hay que explicarle la muerte a un niño o la muerte de un menor, ¿no? De un hijo, de un sobrino, de un nieto. Entonces hemos ahí cosido de una manera como muy natural el libro, pues porque tenemos una visión muy parecida, muy poco dramática también, ¿no? Del duelo, es decir, acompañamos, pero con mucha naturalidad, ¿no? Yo recuerdo uno de los primeros grupos de duelo que llevé, que era el Hospital Gómez Ulla, un hospital militar en Madrid, y el psiquiatra que tenía al lado no estaba muy a favor del curso porque decía que esto del duelo era un cachondeo porque nos reíamos mucho. Y claro, en los grupos de duelo el humor, la risa es una manera también de liberación, ¿no? No es que estés riéndote todo el rato, pero es fácil ver esta sensación cuando te liberas y expresas emocionalmente, la risa sale de una manera muy natural, ¿no? Esto en los tanatorios se puede ver, hay dos tipos de humor. A mi entender, uno muy útil, muy funcional, y otro muy disfuncional, ¿no? El útil y el funcional es el que encuentras en la puerta de la sala donde está la persona que ha muerto y se están recordando anécdotas, ¿no? Del abuelo, de la abuela, lo gruñón que era o lo tacaño que era o el carácter que tenía, pero es una manera muy natural porque lo recuerdas con ternura pero con tristeza. Claro. Es fácil ver que te sale una sonrisa mientras se te cae una lágrima, ¿no? Y hay otro tipo de humor que normalmente está en la cafetería, ¿no? Mientras se consume alcohol contando chistes desconectados, ¿no? Que no es nada funcional porque lo que hace es evitar, ¿no? Mirar lo que ha pasado cara a cara. Ajá. Pues sí que tienes razón con esto, no había caído, pero sí que es verdad que existen estos dos tipos de humor que te ayudan a canalizar las emociones. Eso es. Y hay una parte después cuando uno conecta con esas emociones desagradables que no son negativas, como muchos compañeros les llaman, ¿no? Son desagradables, no son negativas porque son útiles en un momento dado, ¿no? La negación, la rabia, la ira, la tristeza, que forman parte de las fases del proceso de duelo. Una vez que conectas con eso, es fácil que después te salga una sonrisa de alivio, ¿no? Seguro que recuerdas, las personas que nos están escuchando, cuando tienes una charla muy profunda con alguien que quieres o con alguien muy cercano,
cercano, ¿no? Y rompe a llorar, una vez que ha vomitado todo y que se siente ya liberado, es fácil que le salga una sonrisa, Sí, ¿no? suele Un pasar. comentario así. Es curioso, ¿no? La secuencia ahí es importante. Primero la emoción desagradable y después el alivio te lleva a relajarte, ¿no? A que estés que más a gusto con la situación, ¿no? Como sé que tienes consulta en breve, mira, para terminar, ¿hay algún mensaje que no hayamos hablado y que te gustaría que quedara pues en la retina de los oyentes? Bueno, simplemente que a la hora de acompañar a algún familiar o alguien cercano, quizás la clave está en naturalizar no solo la muerte, sino esas emociones desagradables, ¿no? Es decir, que cuando veas que alguien llora o alguien está expresando rabia o ira o envidia, que es una emoción muy común en nosotros, en los seres humanos, en vez de cambiarle de tema, en vez de maquillarlo, de cortocircuitar esa emoción, que lo escuchemos, ¿no? Simplemente que le ayudemos a la persona a transitar esa emoción, no a cambiar de canal, porque esa es la clave en realidad de cómo acompañar en duelo, es que la persona se sienta legitimada para expresar y para conectar con sus emociones desagradables, ¿no? Con los niños es muy evidente, ¿no? Muchísimas, no sé si a diario, pero todas las semanas tengo algún mail o alguna llamada de alguien tratando de preocupado, que es muy entendible y muy loable, sobre cómo transmite una muerte a su hijo, ¿no? Si lo lleva al tanatorio o no. Y nosotros siempre decimos lo mismo, cuanto más se naturalice la muerte, cuanto más forman parte los niños de las despedidas y de los procesos, esa parte fóbica hacia la muerte se combatirá, ¿no? Se diluirá. Y eso se puede llevar en los niños y en los adultos, ¿no? Es decir, el permitirnos conectar con esas emociones desagradables hace que elaboremos muchísimo mejor los procesos de duelo. Pues genial tu comentario. Pues José, ha sido un placer charlar contigo unos minutos. Mira, tenía un poquito de miedo con esta entrevista porque yo sabía que... Sí. Pero bueno, ha sido muy natural y ha sido fluida, ha sido lo importante. Me alegro. Es que en realidad es así la muerte, es mucho más natural de lo que lo hacemos, eso es cierto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, un abrazo. Un saludo, hasta luego.